Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su popularidad se disparó con telenovelas como Erkenci Kusidolunay, y su carisma lo ha convertido en una figura querida, especialmente por las mujeres de mediana edad que han seguido cada paso de su carrera. Pero lo que pocos sabían es que detrás del éxito de Can, hay una figura clave que siempre ha permanecido en silencio, su madre, Gul Yaman. Por primera vez, ella decidió romper su silencio, y sus palabras sorprendieron a todos, especialmente cuando mencionó el nombre de Demet Özdemir. En una entrevista íntima y sincera concedida a un medio de comunicación local en Estambul, Gul Yaman habló desde el corazón. Con lágrimas en los ojos y una voz pausada, comenzó diciendo: he visto a mi hijo atravesar muchas etapas en su vida. Lo he visto fuerte, lo he visto vulnerable. Pero cuando Demet estaba cerca, él era diferente. Esta declaración bastó para que las redes sociales explotaran. Los seguidores de la antigua pareja, quienes ya soñaban con una reconciliación, comenzaron a compartir el video miles de veces. Pero lo más impactante estaba por venir. Gul continuó: Demet no era solo una compañera de trabajo para Can. Ella era una presencia que lo calmaba, que le daba equilibrio. Su risa llenaba la casa cuando venía a visitarnos. Siempre traía algo para mí, aunque fuera una flor, y eso nunca lo olvidaré. En la entrevista, también se proyectaron imágenes inéditas de reuniones familiares donde Demet aparecía junto a Can y su madre. En una de las grabaciones, se escucha a Demet decir en tono de broma: Gul habla, no cocines tanto que luego no me dejas excusas para llevar a Can a cenar fuera. La risa de Gul retumba en el fondo, reflejando una cercanía sincera. Pero, ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, las pistas eran evidentes. Y ahora, con las palabras de Gul Yaman, muchas piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Hubo un momento, confesó Gul, en que pensé que Demet sería mi nuera. Lo sentía en mi corazón. Pero a veces, el destino tiene otros planes. Can Yaman, por su parte, ha mantenido silencio ante estas declaraciones. Sin embargo, allegados a él comentan que se emocionó al ver la entrevista de su madre. Un amigo cercano, que prefirió mantener el anonimato, afirmó: Can dijo que su madre siempre ha sido muy reservada, y que si habló, fue porque lo sentía muy profundo. Él aún tiene sentimientos muy especiales por Demet, eso nunca lo ha negado. Gul Yaman también habló sobre los momentos difíciles que Can atravesó después de la separación. Lo vi apagado. No era el mismo. Intentaba sonreír frente a las cámaras, pero en casa era otro. Se refugiaba en el trabajo, viajaba constantemente. Pero yo, como madre, podía ver el vacío en su mirada. Las palabras de Gul no solo avivaron el interés de los fans, sino que también generaron una ola de nostalgia en las redes. Antiguos videos de la pareja en rodajes, entrevistas y momentos tras bambalinas comenzaron a circular nuevamente. Incluso, algunos fanáticos crearon compilaciones con música melancólica, que rápidamente se volvieron virales. Mientras tanto, los medios turcos y extranjeros comenzaron a especular sobre una posible reunión entre Can y Demet. ¿Podría el destino darles una segunda oportunidad? Algunos periodistas del mundo del espectáculo aseguraban que ambos coincidieron recientemente en una gala benéfica en Roma, aunque no hay imágenes que lo confirmen. Por otro lado, amigos cercanos a Demet Özdemir también rompieron el silencio. Un estilista que trabajó con ella en varios proyectos mencionó: Demet siempre ha tenido palabras hermosas para Can. Lo respeta profundamente y nunca habló mal de él, ni siquiera en los momentos más tensos. A veces, mientras la maquillaba, la veía perderse en pensamientos cuando alguien mencionaba su nombre. La actriz, que actualmente triunfa en el extranjero con nuevos proyectos, ha evitado hacer declaraciones directas sobre el tema.
Sin embargo, en una reciente entrevista en Italia, cuando le preguntaron por Khan, sonrió tímidamente y dijo, los recuerdos forman parte de lo que somos. Algunos se quedan para siempre. Esa frase bastó para que los seguidores más fieles volvieran a alimentar la esperanza. Y es que, aunque ambos han seguido caminos diferentes, parece que los sentimientos que los unieron siguen presentes, al menos en la memoria. En paralelo, la figura de Gul Yaman ha cobrado una notoriedad inesperada. Muchos seguidores le han enviado mensajes de cariño, destacando su sinceridad y su capacidad para hablar con el corazón. Incluso, algunos han llegado a pedirle que abra una cuenta en redes sociales para compartir más sobre su vida y su relación con Khan. Pero Gul, fiel a su estilo reservado, ha preferido mantenerse al margen. Yo no quiero fama, dijo en la entrevista. Solo hablé porque sentí que era el momento. A veces el silencio también duele. Y yo llevaba mucho guardado. La periodista que realizó la entrevista confesó después que Gul había dudado mucho antes de aceptar hablar. Fue un proceso largo. Quería asegurarse de que sus palabras no se malinterpretaran. Ella no busca revivir el pasado, sino honrar lo que vivieron y lo que aún siente como madre. Mientras tanto, los proyectos de Khan Yaman continúan. Después del éxito internacional de sus series, ha sido invitado a participar en grandes producciones europeas y ha sido nombrado embajador de varias marcas de renombre. A pesar de su apretada agenda, quienes lo conocen aseguran que siempre encuentra tiempo para hablar con su madre, a quien llama cariñosamente Mi Roca. Y aunque no se ha pronunciado públicamente sobre la entrevista de Gul, sí compartió una foto antigua en sus redes sociales, donde aparece abrazando a su madre en una cocina, con una descripción que simplemente decía: Mi hogar. Muchos interpretaron esta publicación como una respuesta silenciosa pero poderosa a todo lo dicho. Por otro lado, los fans de la pareja no pierden la esperanza. En foros y comunidades dedicadas a ellos, se organizan eventos virtuales, encuestas, campañas y hashtags pidiendo que vuelvan a trabajar juntos. Algunos incluso sueñan con una nueva serie donde puedan reencontrarse en la ficción y, ¿por qué no?, reavivar algo en la realidad. Y es que, cuando una historia toca tantas almas, deja huellas que el tiempo no borra fácilmente. La historia de Khan y Demet, con sus luces y sombras, ha trascendido la pantalla. Se ha convertido en una especie de cuento moderno, donde la vida real se mezcla con la ficción, donde las miradas dicen más que las palabras y donde los silencios pueden ser más elocuentes que cualquier declaración. La última parte de la entrevista de Gul Yaman dejó a todos con el corazón apretado. Si alguna vez se reencuentran, aunque sea como amigos, yo estaré feliz. Porque sé que lo que vivieron fue verdadero. Y lo verdadero, nunca desaparece del todo. Estas palabras, simples pero profundas, cerraron un capítulo lleno de emociones, pero dejaron la puerta entreabierta para lo que el destino aún pueda escribir. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que aún hay esperanza para Khan y Demet? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para más historias exclusivas y darle like si disfrutaron este video. Hasta la próxima.